En un jardín oculto entre las montañas, vivía un joven llamado Ren. Era conocido por su inquietud, siempre buscando respuestas en los ruidos del mundo, el bullicio de las aldeas cercanas, las voces de las personas, el sonido constante de sus propios pensamientos. A menudo se sentaba junto al río, esperando encontrar la paz en el murmullo del agua, pero algo siempre lo inquietaba. Un día, cansado de su mente agitada, Ren fue a visitar a un monje anciano que vivía en la cima de una colina. Se decía que este monje había encontrado la verdadera paz, pero nunca hablaba mucho sobre ello. Cuando Ren llegó, encontró al monje sentado en silencio, rodeado de flores blancas. ¿Cómo encuentras la paz?, preguntó Ren, con ansiedad en su voz. El monje no respondió de inmediato. En lugar de eso, señaló una flor que estaba frente a él. Era una flor simple, pero su blancura resplandecía bajo la luz suave del atardecer. ¿Ves esta flor?, preguntó el monje. Ren asintió, mirando la flor detenidamente. Sí, pero ¿qué tiene que ver con la paz? El monje sonrió suavemente y dijo, la flor no hace ruido. No busca atención, ni se queja del viento que la mueve. Solo está allí, siendo lo que es. La paz no se encuentra en la búsqueda constante, sino en el ser. Cuando dejas de buscar, encuentras la calma. Ren se sentó junto al monje, en silencio, observando la flor. Por primera vez en mucho tiempo, su mente se aquietó. Sintió como el viento acariciaba su rostro sin prisa, como el sol comenzaba a ocultarse lentamente detrás de las montañas, y como el silencio del jardín llenaba el espacio entre sus pensamientos. Ren se quedó en silencio durante un largo rato, observando la flor y dejando que las palabras del monje se asentaran en su corazón. La luz del atardecer bañaba todo a su alrededor, y el sonido del viento entre las hojas parecía cantar una canción de calma. En ese momento, el monje rompió el silencio con una pregunta suave: ¿qué ves cuando miras la flor, Ren? Ren, aún absorto en la quietud, respondió con voz tranquila: veo una flor sencilla, que no pide nada. Su belleza no necesita ser reconocida, solo está allí, tranquila. El monje asintió lentamente, como si estuviera compartiendo una verdad profunda. La paz es como esta flor. No busca ser entendida ni apreciada. Solo se encuentra cuando dejas de aferrarte al deseo de encontrarla. La verdadera paz no es algo que se pueda forzar, es algo que florece cuando dejas que las cosas simplemente sean. Ren reflexionó sobre estas palabras. Durante años, había buscado respuestas en las palabras de otros, en los libros y en los consejos de personas que pensaban saber lo que era la paz. Pero nunca había pensado en la paz como algo que simplemente estaba allí, esperando ser recibido sin esfuerzo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Ren sintió una profunda sensación de relajación. La flor frente a él parecía brillar con una luz suave, como si estuviera iluminando algo dentro de él. El monje se levantó lentamente y caminó hacia un pequeño estanque cercano. Ven, Ren. Déjame mostrarte algo más. Ren lo siguió en silencio, sin saber qué esperar, pero con una sensación de paz creciente en su corazón. El monje se acercó al estanque, y con un gesto lento y sereno, señaló el agua tranquila. Mira el reflejo del cielo, dijo suavemente. Ren se acercó, observando el espejo líquido que mostraba las nubes flotando suavemente, sin prisa, como si el tiempo no existiera allí. ¿Qué ves en el agua?, preguntó el monje, mientras la luz de la luna comenzaba a reflejarse en la superficie del agua. Ren miró más de cerca. Veo el cielo y las nubes. Pero también veo mi propio reflejo. El monje sonrió y explicó: el agua refleja lo que está frente a ella, pero si agitamos el agua, todo se distorsiona. Así es la mente. Cuando estamos llenos de pensamientos y emociones, nuestra mente se agita y no podemos ver las cosas claramente. La paz llega cuando permitimos que la mente se calme, como el agua en este estanque. Ren se quedó mirando el agua, observando cómo el reflejo del cielo y las nubes permanecía sereno mientras él permanecía quieto, sin tratar de cambiar nada.
La lección era clara, la paz no venía de intentar controlar o entender todo a su alrededor. Venía de soltar, de dejar que las cosas fueran como eran. El monje agregó en tono suave, recuerda, Ren, no busques la paz fuera de ti mismo. Como el reflejo en el agua, la paz siempre ha estado allí, esperando ser vista cuando tu mente está en calma. Ren se sentó junto al estanque, dejando que el silencio lo envolviera. La calma que sentía era profunda, como si el mismo aire alrededor de él estuviera lleno de paz. Aquel jardín, el monje, la flor, el agua, todo parecía conectarse en un solo suspiro, una sola respiración. Ren permaneció junto al estanque, observando el agua en calma, pero ahora sentía algo diferente. Ya no era solo un espectador, ahora sentía que formaba parte de ese mismo paisaje, de esa misma quietud. Las lecciones del monje habían comenzado a asentarse profundamente en su ser, como si las raíces de un árbol se extendieran bajo la tierra, absorbiendo el conocimiento de la quietud. El monje, al ver la expresión serena en el rostro de Ren, se sentó a su lado. A veces, dijo con voz suave, pensamos que la paz es un lugar al que debemos llegar, un destino. Pero la paz no es un lugar, es un estado de ser. Está aquí y ahora, en este momento, en el simple acto de respirar y estar presentes. Ren lo miró con ojos llenos de gratitud, sintiendo como la verdad de esas palabras comenzaba a iluminar su corazón. ¿Entonces no tengo que buscarla?, preguntó con curiosidad. El monje negó con la cabeza. La búsqueda en sí misma, es lo que nos aleja de ella. La paz no puede ser encontrada porque nunca ha estado perdida. Está dentro de ti, esperando ser recordada. Cada vez que respiras, cada vez que escuchas el silencio del mundo, la paz está allí. Ren cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que las palabras del monje se disolvieran en su ser. Al abrir los ojos, vio la misma flor del jardín, la misma flor que había observado antes, pero ahora algo era diferente. Ya no era solo una flor más. Era un recordatorio constante de que, al igual que ella, él también podía ser simple, tranquilo, sereno. El monje se levantó lentamente, como si el tiempo no tuviera prisa. Es hora de descansar, Ren. Mañana será otro día, pero lo importante es que recuerdes esto, la paz no está en el futuro ni en el pasado. Está aquí, ahora, en tu respiración, en el silencio. Ren asintió, sin palabras, y siguió al monje de vuelta a la pequeña cabaña donde dormiría esa noche. Su mente ya no estaba llena de preguntas. Ya no sentía la necesidad de buscar más. Había encontrado algo mucho más valioso, el simple arte de estar en paz con el momento presente. Esa noche, cuando Ren se acostó en su cama, la quietud del jardín aún resonaba en su corazón. La oscuridad fuera de la cabaña era suave, como un abrazo de la naturaleza misma, y el silencio era profundo, sin interrupciones. Sin embargo, Ren no sentía vacío en ese silencio, más bien, sentía que el silencio lo llenaba, como si cada respiración lo conectara con el pulso del mundo. Cerró los ojos y dejó que sus pensamientos fluyeran, pero esta vez sin aferrarse a ellos. No intentaba controlarlos ni rechazarlos. Solo los observaba pasar, como nubes que se desplazan suavemente por el cielo. En ese espacio vacío, sin esfuerzo, la paz comenzó a tomar forma en su interior. El silencio es la puerta, recordó las palabras del monje, y el descanso viene cuando dejas de golpear esa puerta y dejas que ella se abra por sí sola. Ren suspiró profundamente y se dejó envolver por el sueño. No era un sueño que escapaba de la realidad, sino un sueño que surgía del mismo centro de su ser, lleno de calma y serenidad. En sus sueños, la flor del jardín seguía floreciendo, y el agua del estanque continuaba reflejando el cielo, como un recordatorio constante de que todo en el universo, incluido él mismo, era parte de un flujo perfecto. Mientras dormía, Ren comprendió que la paz no era algo que se podía alcanzar con esfuerzo. Era algo que simplemente se experimentaba cuando uno se detenía y permitía que la vida, tal como es, se deslizara suavemente en su ser. Al día siguiente, Ren despertó antes del amanecer,
sintiendo una ligera brisa acariciando su rostro a través de la ventana. La quietud de la mañana parecía más profunda, como si todo estuviera suspendido en un delicado equilibrio, esperando que él se uniera al ritmo natural de la vida. Salió al jardín sin prisas, y allí estaba, la flor blanca que el monje le había mostrado, ahora bañada en la luz suave del alba. Ren se acercó y la miró nuevamente. Esta vez, no veía solo una flor. Veía la totalidad de la existencia reflejada en su simplicidad, la tierra que la sostenía, el aire que la acariciaba, el sol que la iluminaba. Todo estaba interconectado. Recordó las palabras del monje: la paz no es solo un estado de ser, es la forma en que experimentas todo lo que te rodea. Cuando ves la belleza en las cosas simples, estás viendo la paz. Se agachó lentamente y tocó suavemente los pétalos de la flor. No trataba de apresurar el momento ni de entenderlo. Solo lo vivía, lo sentía, como una parte más de esa danza silenciosa que ocurría en el mundo. La flor, el viento, el sol, él mismo, todos estaban aquí, en este momento, en perfecta armonía. Cada momento es un reflejo de la paz que ya está dentro de ti, pensó Ren, saboreando esa revelación. Ya no sentía la necesidad de buscar la paz en el futuro ni en el pasado. Sabía que todo lo que necesitaba ya estaba presente, en el aquí y ahora. El monje apareció en la entrada del jardín, observando a Ren con una sonrisa tranquila. ¿Qué has aprendido esta mañana, Ren? Ren lo miró y respondió con voz suave: he aprendido que la paz está en cada cosa, incluso en lo más simple. No hay necesidad de buscarla. Solo debo estar presente y dejar que todo fluya. El monje asintió lentamente, satisfecho. Exactamente. La paz no es algo que se pueda perder, solo algo que debemos recordar. El sol ya se alzaba por completo, pintando el cielo con tonos suaves de naranja y rosa. El monje invitó a Ren a caminar con él por el sendero que cruzaba el jardín, rodeado de árboles que parecían susurrar al viento. Ambos caminaban en silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de significado, como si cada paso que daban estuviera impregnado de una calma profunda. De repente, el monje se detuvo y miró hacia un árbol grande que estaba a un lado del camino. ¿Ves ese árbol?, preguntó. ¿Sabes cuánto tiempo ha estado allí? Ren miró el árbol, cuyas ramas se extendían hacia el cielo. Debe de haber estado aquí mucho tiempo, dijo. Así es, respondió el monje. Pero lo importante no es cuánto tiempo ha pasado, sino cómo el árbol simplemente es lo que es. No se esfuerza por crecer, ni por ser grande ni pequeño. Solo sigue su naturaleza. El árbol no se apura, no compite con los demás árboles. Está en paz porque acepta su ser. Ren observó el árbol, sintiendo una conexión profunda con él. ¿Es eso lo que debo aprender, monje? ¿A aceptar mi ser tal como soy? El monje asintió, sus ojos brillando con sabiduría. Sí, Ren. La paz llega cuando dejas de luchar contra tu naturaleza. Cuando aceptas lo que eres y lo que tienes, tal como es, sin expectativas ni juicios. Eres como el árbol, perfecto en tu sencillez. Ren se quedó quieto por un momento, contemplando el árbol. Algo dentro de él se relajó aún más. Durante mucho tiempo había buscado una forma de ser diferente, mejor, más completo. Pero ahora comprendía que no había necesidad de ser nada más que él mismo. Gracias, monje, dijo con voz tranquila. He aprendido que la paz no está en lo que hago, sino en cómo soy. El monje sonrió, complacido. Exactamente, Ren. La paz está en tu ser más profundo, más allá de las acciones y pensamientos. Solo necesitas recordar que ya la tienes dentro de ti. El día avanzó, y el jardín se llenó de la luz dorada del sol. Ren y el monje se sentaron en el mismo lugar donde habían conversado la noche anterior, bajo el árbol que los había acompañado durante su reflexión. El aire ahora parecía más liviano, como si todo a su alrededor respirara en armonía.
Ren cerró los ojos por un momento, recordando todas las lecciones que había recibido en su estancia. La flor, el agua, el árbol, el silencio. Todo estaba conectado, todo formaba parte de un mismo todo, de un flujo perfecto que no necesitaba ser entendido, solo experimentado. El monje miraba a Ren con una serenidad profunda, como si supiera que su estudiante ya había llegado al final de un largo viaje interno. Recuerda, Ren, dijo suavemente, la paz no es algo que se pueda perder. Siempre está contigo, como la respiración que nunca dejas de tomar, como el latido de tu corazón. Ren abrió los ojos y miró al monje con gratitud. Sé ahora que la paz no está en el futuro ni en el pasado. Está aquí, en este momento, en cada respiración, en cada pensamiento que dejo ir. El monje asintió y se levantó lentamente. Ahora, puedes continuar tu camino, pero no olvides lo que has aprendido aquí. La paz no se encuentra en buscarla, sino en vivirla. Siempre que te recuerdes a ti mismo estar presente, el silencio y la paz te acompañarán. Ren se levantó también, su corazón lleno de una calma profunda. Sabía que su viaje no terminaba aquí, pero ya no sentía la necesidad de apresurarse. Había aprendido que la vida, tal como era suficiente. La paz ya estaba dentro de él, esperando ser vivida. Con una sonrisa en su rostro, Ren agradeció al monje y caminó hacia la puerta del jardín. Mientras salía, miró una vez más hacia el árbol bajo el que había reflexionado, y vio en él una nueva comprensión. No tenía que hacer nada para ser feliz, solo ser, como la flor que se abre al sol sin esfuerzo. Y así, Ren siguió su camino, llevando consigo la lección más importante: la paz no es algo que se pueda buscar, es algo que se encuentra en el presente, en el ser.